no hace falta ser creyente para interesarse por los misterios de la Iglesia, al menos en el tema del arte y su imaginería. Sus templos se marcan como un punto de interés turístico, aunque algunos de ellos hayan tenido que esforzarse para encontrar ese gancho. Y uno de los puntos fuertes más habituales, tanto en las ermitas, en las capillas, iglesias o incluso catedrales, son sus imágenes de la Virgen. Algunas de estas vírgenes destacan por sus atuendos, por sus mantos de colores, por coronas doradas, escapularios brillantes, altares con flores, y otras también por su color de piel, porque sí, hay diversidad en los tonos faciales y resulta que en España hay muchas vírgenes negras. Hoy rescatamos a Marcus Polvoranca y viene para hablarnos de los misterios que rodean a estas vírgenes negras y alguna que otra deidad. Hola Marcus, bienvenido de nuevo por el programa. Hombre, pues muchas gracias, encantado como siempre de estar con vosotros, es un placer y un enorme honor. Muy bien, pues oye, pues muchas gracias por la parte que nos toca. Hoy hablaremos de un misterio que expones en tu revista digital, Enigmas Misteriosos y Inexplicables. ¿Con qué frecuencia se publican estos fascículos, ¿no? Estos tomos? Cuéntanos. Sí, es una revista, algo así como un cajón desastre, como se suele decir, en el que incluyo todos aquellos artículos, todas aquellas investigaciones o relatos, cosas que no me dan para un libro, las voy dejando ahí en un archivo y finalmente, pues de vez en cuando, con una periodicidad, bueno, cuando sale, no tengo ninguna pauta marcada ni nada por el estilo. Cuando tengo material para sacar la revista, la saco. En este caso, lo comentaré luego, es especial porque publico no material, como suelo hacer, material mío, sino de una persona muy especial, la doctora Solveig Nostrom, que tuvo la gentileza de entregarme el que fue al final su último artículo y que sirvió en este caso para estructurar la revista en torno a ese artículo. Vale, ahora hablaremos después de esta mujer. ¿Y cómo podemos hacernos con un ejemplar de esta revista digital, Marcus? Bueno, se vende a través de Amazon en digital y también en papel, a través de Amazon.es, Amazon.com, bueno, cualquiera de las plataformas de Amazon, o a través de la página web de la editorial, de mi editorial, de lasierradeldragon.es. Hay un formulario de contacto, un correo para ponerse en contacto. El que quiera me puede pedir un ejemplar en papel o, como digo, a través de Amazon, o también, y la información aparece de la misma manera en lasierradeldragon.es, en las librerías que trabajan conmigo. Muy bien, perfecto. Bueno, pues antes de adentrarnos en el fenómeno de las vírgenes, como nos has adelantado, debemos de hacer un alto para hablar de una persona que fue clave en este número en concreto, y titulado La Diosa, ¿no? En el que mencionas a esta doctora llamada Solveig Nostrom. ¿Quién fue esta mujer? Bueno, la doctora Nostrom fue una arqueóloga de origen sueco que en los años 60 vino a vivir a España y bueno, entre sus grandes logros, su principal hazaña fue el haber salvado el yacimiento de Tosal de Manises, que es un yacimiento arqueológico que hay en la ciudad de Alicante. En los años 60 iba a ser derruido aquel yacimiento, iban a construir sobre él, como por otra parte hicieron en toda la zona a su alrededor, iban a construir apartamentos turísticos. Ella se puso delante de las excavadoras y de una manera muy valiente, ¿no?, aprovechando también que era ciudadana sueca y que tenía algunos contactos en la prensa internacional, pues logró paralizar ese yacimiento. Además de eso, bueno, su carrera como arqueóloga es bastante conocida, sobre todo en la zona de Alicante, una de las pioneras de la arqueología en la zona, sobre todo como mujer. Y además, y esto es lo que más me interesaba a mí, es que era porque falleció tristemente a principios de este año, en el 2021, era una mujer muy interesada por el esoterismo, por el ocultismo, por la parte más heterodoxa del conocimiento, no se cortaba en ese sentido y bueno, en todos sus trabajos daba alguna pincelada en ese sentido. Y como digo, yo contacté con ella porque me interesó mucho su historia y me interesó sobre todo esa parte, esa faceta heterodoxa de su trabajo. Le pedí que me hiciera algún artículo, algo para publicar. Bueno, yo pensaba en que nos escribiera un libro, fantaseaba con que tuviera
algún libro inédito que publicar, y finalmente lo que me entregó resultó ser su último trabajo, porque poco después fallecería, un trabajo en el que habla sobre las conexiones entre la diosa Tanit, la diosa púnica Tanit, que tuvo un culto muy importante en la zona de Alicante y en general en el Levante español, y el fenómeno de las vírgenes, de la Virgen cristiana, ¿no? Que también, curiosamente, pasados todos esos siglos, desde el periodo púnico hasta la actualidad, sigue siendo un fenómeno religioso y cultural muy importante en la península. Ella conecta esos dos fenómenos y bueno, con el valor añadido de que es una persona que viene de la academia, que era arqueóloga, era bueno, una persona cultísima, dominaba multitud de idiomas, tenía una vasta cultura, sobre todo en materia de antigüedad. Y creo que bueno, el artículo, aunque breve, mucho más breve de lo que me hubiera gustado que fuera, es bastante interesante y bueno, para mí ha sido todo un honor, y de hecho este último número de la revista gira en torno a ella y en torno a ese artículo. Como tú comentas en este ejemplar, lo más importante de las vírgenes negras no es su color de piel. ¿Qué es lo que destacarías tú de estas vírgenes? ¿Qué es para ti lo realmente interesante, Marcus? Bueno, yo creo que lo que llama la atención y lo que ha llamado siempre la atención sobre ellas es el color, precisamente porque bueno, parece que es algo que no tiene mucho que ver con la figura de la Virgen. Pero es curioso, ¿no? Y así se dieron cuenta pasada la Edad Media, cuando empezaron algunas personas, algunos investigadores a darse cuenta de este curioso fenómeno, era precisamente el color. Y desde mi punto de vista, bueno, creo que prácticamente se ha dicho todo en torno a las vírgenes negras y a las múltiples significaciones que puede tener precisamente el color. Desde las teorías más básicas, ¿no? Las que plantean la posibilidad de que aquellas figurillas con el paso del tiempo se hubieran oscurecido por el efecto de las velas o de la humedad, hasta quienes, ¿no? Y ahí yo me apunto a ese carro, la visión esotérica, la visión heterodoxa, la posibilidad de que las vírgenes negras fueran el residuo de un antiguo culto, mucho más antiguo que el propio cristianismo, que ya estuviera en Europa asentado, y del que las vírgenes negras fueran precisamente ese reflejo, ¿no? El hecho de que exista tanto fervor en torno a ellas, el hecho de que sean figurillas todavía hoy en día reverenciadas de una manera, bueno, bastante importante, es posiblemente la prueba más evidente de que es un culto mucho más aferrado a nuestra cultura y a nuestro inconsciente de lo que podría parecer al principio. Como digo, la tesis esotérica es una tesis a la que yo me adscribo, ¿no? El vincular a las vírgenes por ejemplo, con la diosa Isis, que era representada con el color negro, a bueno, los antiguos tratados alquímicos que hablan también de una piedra negra que podría vincularse también a esta figura como parte inicial del proceso alquímico que lleva a conseguir la piedra filosofal. Y bueno, por otro lado, la novedad que incluyo yo en el artículo, en mi humilde punto de vista en torno a las vírgenes negras, que es la posibilidad de que no solo tengan esa conexión con lo esotérico, sino que también exista una conexión, y esto liga también con lo que nos explica la doctora Nostrom en su artículo, con la península ibérica y con antiguos cultos y con algunas pistas que he podido encontrar yo sin haber hecho todavía un análisis profundo, ¿no? Lo que hago es un ensayo y aventurar una hipótesis, ¿no? La conexión también de las vírgenes negras y en general del fenómeno de la Virgen cristiana a la península ibérica como algo propio y algo muy incrustado en nuestra cultura y en nuestro pasado. Muy bien. ¿En las cuevas o las grutas subterráneas guardan algún tipo de relación con el fenómeno de las vírgenes? Sí, de hecho, bueno, es otro de los aspectos que vinculan a las vírgenes negras y a la Virgen en general con lo esotérico, lo oculto y lo misterioso, ¿no? El hecho de que muchas de ellas, o por no decir la gran mayoría, están siempre vinculadas a lugares mágicos, como pueden ser, como bien dices tú, cuevas, grutas subterráneas,
o en otros casos simplemente arroyos o bosques sagrados, incluso árboles, ¿no? Hay por ahí unas cuantas vírgenes de la Encina. Siempre hay esa vinculación con estos lugares mágicos y estos lugares que evidentemente, ¿no?, por su condición de ser lugares naturales, conectan casi sin lugar a dudas con lo que podríamos llamar religiones primordiales, ¿no? Cuando en la más remota antigüedad no existían todavía ni siquiera templos y los templos eran la naturaleza, ya existían determinados lugares muy concretos que ya eran señalados como sagrados. El hecho de que las vírgenes estén tan unidas todavía hoy, con todo ese paso, esa gran cantidad de siglos que hayan pasado, ¿no?, de cambio de culturas, cambio de religiones, que ese tipo de lugares, ese tipo de vinculación a esos lugares siga persistiendo y perviviendo junto a las vírgenes, ¿no?, es otra prueba más de que estamos hablando de algo que traspasa el tiempo, ¿no?, que está vinculado a lo más profundo de nuestra historia y de nuestro pasado. El fenómeno o la figura de la Virgen se la ha venerado siempre, Marcos, porque en tu libro me pareció leer que es hasta el año 431 no se había venerado o no se le había dado realmente la verdadera importancia que tenía la figura de la Virgen María. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué se le empezó a dar importancia más a la Virgen María de la que anteriormente tenía? Bueno, eso ya entra dentro de la especulación. Sí que es cierto que el cristianismo, como una religión derivada del judaísmo, que es un monoteísmo, ¿no?, es la creencia en un Dios único, va teniendo diversos cambios, va sufriendo diversos cambios a lo largo de su historia como una manera de adaptarse, ¿no? De ahí también podríamos decir su enorme éxito. La figura de la Virgen, aunque forma parte digamos, la leyenda de Jesús y, bueno, forma parte de su familia, no es al principio una figura muy venerada, que tenga una especial veneración, y poco a poco sí que la va adquiriendo. Lo curioso, y de ahí la conexión que hago yo, o una de las conexiones que hago yo con la península ibérica, que precisamente sea en la península ibérica donde sí que se puede rastrear esa veneración desde un tiempo bastante primitivo, digamos, en cuestiones de cristianismo. Aquí ya, y de hecho, por ejemplo, conectado con la ciudad de Toledo, hay leyendas de época visigoda en las que se venera a la Virgen como un sujeto de veneración bastante importante y al nivel de otras figuras del cristianismo como el propio Jesús. Sí que bueno, hay un concilio en torno, hablo de memoria, al siglo V en Éfeso, que curiosamente no es un lugar cualquiera, ¿no? El lugar donde se celebra ese concilio y donde se decide de alguna manera la santidad de la Virgen, es un lugar en el que había existido un culto a una deidad femenina y que posiblemente, bueno, está también conectado con eso que comentaba de la adaptación a lo largo de los siglos del cristianismo. Yo creo que no deja de ser el cristianismo una religión de imperio que de alguna manera es impuesta por el poder, aunque bueno, de una manera que la historia trata de explicarnos también al contrario, ¿no?, que es una revolución popular, pero yo creo que sí, que desde tiempos muy iniciales del cristianismo ya existe esa intención de imponer la religión y que esa manera de ir adaptándola a los usos, que posiblemente usos y costumbres y creencias que estaban también muy insertas en la sociedad, la elección de la Virgen o la elevación de la Virgen como una figura santa forma parte de ese proceso y de insertar en lo que es el cristianismo otras creencias que ya existían antes. Pero bueno, sobre todo lo que yo trato de explicar en el artículo es esa conexión con la península ibérica, ¿no? El hecho de que aunque la Virgen en otros países, en otros lugares, no es todavía tan venerada, en la península ibérica ya sí que existe el culto y bueno, mi hipótesis es que posiblemente ya existiera antes, sin ser virgen exactamente, no siendo posiblemente otra deidad o cualquier otra deidad de tipo femenino. En el interior de una catedral, de una ciudad que sé que te encanta y a mí personalmente también, podremos encontrar una piedra un tanto especial situada en la capilla del Descendimiento.
Me estoy refiriendo a la Catedral de Toledo. ¿Por qué es tan venerada particularmente esta piedra, Marcus? Bueno, como otras reliquias que existen en otras iglesias y en otras catedrales, yo creo que es una piedra que posiblemente ya era venerada mucho antes, y de hecho, antes de que la catedral fuera catedral, que fue el lugar que ocupaba la mezquita en tiempos musulmanes y que previamente había sido también templo cristiano visigodo, era una piedra que ya existía de antes, posiblemente de tiempo inmemorial, y dedicada a algún culto pagano, ¿no? La adoración de piedras es algo que parece que fue bastante común en el mundo antiguo y particularmente en la península ibérica, ¿no? Sin ir más lejos, tenemos toda esa profusión de megalitos, pero bueno, esto ya sería irnos demasiado lejos. En el caso de Toledo, esa piedra es un proceso, como digo, que forma parte o que han padecido otros objetos sagrados difícilmente cristianizables, ¿no? Como puede ser una piedra. En el caso de la de Toledo, de la piedra de Toledo, la piedra del descendimiento, forma parte de la leyenda que cuenta que San Ildefonso, que era obispo en tiempos visigodos, un día se encontró yendo a la iglesia, a aquella iglesia precisamente, se encontró con una aparición de la Virgen que de manera que en aquel momento podría resultar extraño, pero bueno, una aparición de la Virgen que vieron otros testigos y que le imponía una casulla, ¿no? Le hacía ver de alguna manera, o el mensaje que le quiso dar era que le convertía en testigo suyo en testigo suyo desde la Virgen en la tierra. De alguna manera era un mensaje, yo creo que se puede interpretar como que la Virgen estaba intentando ganar importancia, que por otra parte es algo que sucede muchas veces con las apariciones marianas, ¿no? La Virgen da pautas sobre cómo venerarla, sobre cómo rezarla, en qué lugar establecer un centro de culto hacia ella, y en el caso de San Ildefonso ocurre algo parecido, ¿no? Ella le dice que viene de parte de su hijo, de Jesús, pero bueno, al final lo que le viene a decir es que le anima a que difunda su mensaje, difunda su figura como objeto de veneración. Viene un poco al hilo también de lo que comentaba antes, ¿no? Esa leyenda que se produce, ese milagro que se produce en plena era visigoda, donde todavía la Virgen, yo creo que no tenía la importancia que adquiriría posteriormente a partir del siglo XII y todo el tema de los caballeros templarios y demás. En ese momento ya en España, en lo que entonces era Hispania, en el mismo corazón de esa tierra, en Toledo, en su capital, la Virgen está llamando a un hombre importante de la época, un hombre de iglesia, a convertirse en testigo suyo, en difundir su palabra. En la localidad alicantina de Tosal de Manises podremos encontrar unos yacimientos donde al parecer se rendía culto a una diosa de origen cartaginés llamada Tanit. ¿Quién fue esta diosa, Marcus? Sí, de hecho forma parte del trabajo que Solveig Nostrom, la arqueóloga que comentaba, la que centra el número de esta revista. Ella, dentro de sus trabajos que desarrolló en yacimientos arqueológicos, no solamente el de Tosal de Manises, sino otros muchos de la provincia de Alicante, de lo que se percató por el gran número de figurillas que aparecían de la diosa Tanit, era el enorme culto que había en comparación con otros lugares del Mediterráneo a esta diosa. Es algo curioso, ¿no? Porque enseguida ella se dio cuenta de que no estábamos hablando de un lugar cualquiera. Hablábamos de un lugar en el que el culto a la deidad femenina en forma de virgen seguía muy, muy presente, ¿no? Muy fuerte, y además, como comentaba antes, de una manera que es muy similar, ¿no? Tanto en la representación de la propia deidad, de la Virgen, anteriormente diosa Tanit, como en la manera de venerarla. Y, como decía, siempre vinculado a temas de fertilidad, vinculada también a lugares de poder. Entonces, es una de los aspectos interesantes de las investigaciones de doña Solveig Nostrom, el hecho de poner en relación dos lugares el mismo lugar en dos tiempos tan alejados por los siglos, y donde el culto a una misma deidad femenina por encima de otras deidades parecía demostrado, ¿no? En la España, no sé si actual, pero bueno, por lo menos
en algo tan contemporáneo como el siglo XX, la figura de la Virgen sigue siendo adorada en un lugar concreto como es Hispania, donde, al parecer, y por lo que nos dice la arqueología, las diosas femeninas en forma de Tanit o en forma de otras diosas siempre tuvieron una especial importancia. Para terminar en este número dedicado a la diosa, terminas con la historia del Padre Ventura, un personaje que conocen los toledanos más que de sobra. Y me pregunto, ¿para la creación de este personaje te has basado en las andanzas de una persona real de carne y hueso? Sí, el Padre Ventura es un personaje real, es un sacerdote que vivió en los años 20 en Toledo y que, bueno, era bastante conocido por ser un gran aficionado a la arqueología, pero también por sus excesos, digamos, intelectuales y de otro tipo. Parece ser que padecía algún problema mental pero bueno, eso no le impidió el hecho de publicar numerosos trabajos en torno a teorías que él tenía en torno a la ciudad de Toledo, a su pasado y a sus hallazgos arqueológicos, ¿no? Es un personaje, como digo, real. Bueno, entre sus hazañas más memorables y reales, ¿no?, el haber sido uno de los primeros en bajar a la Cueva de Hércules, que es un lugar mítico de Toledo y que hoy en día se puede visitar ahí está habilitado para la visita al público, pero en el momento en el que él bajó, en los años 20, era un lugar que todavía estaba envuelto en la leyenda. No era tan difícil, no era tan fácil acceder a él. Él, por supuesto, tenía su propia teoría sobre qué podía haber sido aquello. Y bueno, como digo, es una de las hazañas que protagonizó y de las polémicas, de las muchas polémicas que protagonizó también en vida y que a mí me han servido para crearle como personaje literario. Ya ha protagonizado alguna novela y en este caso, bueno, la segunda parte de un relato, porque siempre me quedan todavía ganas de narrar las peripecias del Padre Ventura. Pues Marcus, ya aprovecho para preguntarte sobre la cueva de Hércules. ¿Cuántas cuevas de Hércules hay en total en Toledo? Porque yo cada vez que he visitado, todos están en posesión o todos siempre te dicen que vas a visitar la auténtica cueva de Hércules, y yo ya habré visitado un par de ellas o tres en Toledo y creo que me queda alguna por visitar. Hay unas cuantas, pero bueno, no hay que perder de vista que la cueva de Hércules es un lugar legendario. Supongo que conocerás la leyenda sobre el Palacio Encantado que se vincula con la cueva. Uh-huh. Y que no es ni más ni menos que la leyenda por la cual Toledo se convierte en ciudad profética y ciudad en la que años antes de la conquista musulmana ya se profetiza que va a ocurrir. Además de eso, se ha especulado, hay incluso algunos libros, uno en concreto de Fernando Ruiz de la Puerta, que recomiendo leer, no sé si estará ya descatalogado, que habla largo y tendido sobre la cueva de Hércules y las cuevas de Hércules, ¿no? Como tú comentas, está la que visitó el Padre Ventura, que finalmente y para la arqueología es lo que queda de un depósito de aguas de época romana. Pero también hay otras cuevas que también se vinculan con la cueva de Hércules, que andan todavía por ahí perdidas, incluso alguna fuera de lo que es la propia ciudad de Toledo, y que se relacionan con leyendas no menos interesantes que la que te comentaba sobre el Palacio Encantado. Y bueno, por ejemplo, ni más ni menos que con aquella leyenda, que yo creo que no es tan leyenda, sobre los hechos de Lucrecia de León, aquellas profecías en época de Felipe II, y que no dejan de dar vueltas y de rodear la idea acerca de que Toledo es una ciudad mágica y de alguna manera infinita también, ¿no?, en cuanto a sus leyendas y sus misterios. Bueno, yo creo que en cada esquina hay una leyenda totalmente nueva e interesante, O sea, Toledo, por eso te digo que para mí es de las ciudades más bonitas, interesantes y misteriosas que tenemos aquí en la península ibérica. Y la verdad que es que nadie que visite España se puede perder esa ciudad. Yo creo que es una visita obligatoria. Pero totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo llevo mucho tiempo rondando los misterios de Toledo. Es un tema, es un vicio, ¿no? Es algo inagotable. Es algo que uno empieza porque le atrae la figura de la ciudad, su leyenda, la propia belleza arquitectónica que posee, su singularidad geográfica, pero es que luego además, como digo, es un tema inagotable. En ella se mezclan leyendas, historias, y yo creo que mucha más importancia de la que a veces le damos. Bueno, es una parte de lo que yo intento solventar con mis trabajos. Mm.
Bueno, pues seguiremos tus trabajos muy de cerca, seguiremos esos enigmas misteriosos e inexplicables con los que nos sorprendes eventualmente. Y bueno, pues Marcus, ha sido un placer tenerte por el programa. Y una vez más, por favor, te pido que nos recuerdes formas de contacto y redes sociales. Bueno, principalmente a través de la página web de mi editorial, de lasierradeldragón.es. En esa página podréis encontrar todos los libros que voy publicando y todo lo que tengo hecho hasta la fecha. enigmasmisteriosos.com, que es otra página en la que suelo subir de vez en cuando, además de intervenciones como esta vuestra en radio, también artículos y cosas que me gusta publicar. Y me podéis encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, tecleando Marcus Polvoranca, me vais a encontrar. Perfecto, pues nada, Marcus, muchas gracias y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.